Saludos, alumno del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar del tema historia y estructura del átomo. Marco teórico. Los primeros conceptos filosóficos del siglo VI a.C. afirmaban que la materia estaba formada por agua, tierra y fuego. Claro, fue antes de muchas teorías acerca del átomo, los cuales fueron reforzadas por el uso de microscopios, por el uso de diversas teorías, las cuales nos dan la comprensión actual de lo que es el átomo acerca de las partículas fundamentales de las cuales está formada, como son el protón y el neutrón que se encuentran en el núcleo y los electrones que están orbitando alrededor de este núcleo. Ideas filosóficas acerca del átomo. Leucipo y Demócrito ambos coinciden en que la materia está formada por átomos. Claro, a pesar de que no podían verlo, denominaban que toda materia estaba constituida de subpartículas muy diminutas, las cuales a su vez unidas formaban materia o formaban algún tipo de estructura. Empedoclo y Aristóteles, ambos exponen a la existencia de los átomos. Claro, muchos filósofos hablaban acerca de este tema de los átomos, aunque no podían comprobarlo o no podían verlo, sí sabían que toda la materia o intuían, filosofaban, pensaban que toda la materia estaba constituida de partículas diminutas. Teorías científicas del átomo. Tenemos a los científicos los cuales hablan acerca del átomo y los aportes que tuvieron en el transcurso de la historia. John Dalton, su teoría acerca de la característica física de un átomo, acerca de que son indivisibles, indestructibles, fue indispensable para poder imaginarnos cómo sería este átomo sin tener estas características. Pero veo más adelante, y Albert Einstein demostró que cuando se parte un átomo, que es lo que ocurre una reacción en cadena, la cual forma lo que es esta bomba atómica, ¿no? Bueno, eso es historia contemporánea. Joseph John Thomson. El átomo divisible, su teoría decía que el átomo era indivisible eh, porque uno de sus componentes principales es el electrón. Ahora, el gran aporte que tuvo John Thomson fue el descubrimiento de este electrón, como este no estaba dentro de un núcleo, sino que se encontraba fuera. Ernest Rutherford tuvo la teoría acerca de que los electrones, los neutrones y los protones se encontraban como en un sistema planetario, donde el centro, en este caso el Sol, vendría a ser el núcleo, y que los planetas vendrían a ser electrones, los cuales están orbitando alrededor de este Sol. En este caso serían los electrones orbitando alrededor de este núcleo. Finalmente tenemos a Bohr y Sommerfeld, los cuales hablaban acerca de los niveles y subniveles de energía, en donde los electrones, mientras más se alejen del núcleo, la energía aumenta, pero la estabilidad de ellos se reducía. Estructura atómica actual. Bueno, sabemos que está formado por dos partes, una es el núcleo atómico y el otro es la zona extranuclear. En el núcleo atómico se encuentran los protones y los neutrones, los cuales dentro de ellos posee el 99,99% de la masa del átomo, o sea, todo el peso de un átomo se encuentra ahí. A pesar de que no se habla mucho acerca de estos dos partículas fundamentales, se habla más acerca de la zona extranuclear que se encuentra el electrón, porque constituye el 99%, 99,99% del volumen del átomo, además de que se encuentra ahí también la energía restante de un átomo. Se habla más de ellos porque el comportamiento del electrón, como puedes observar en la imagen, se creía que era aleatorio, se creía que no tenía un orden, pero sí. Los átomos orbitan alrededor de este núcleo atómico sin chocarse, sin repelerse, sin destruirse entre ellos. Partículas fundamentales del átomo. A ver, tenemos tres partículas fundamentales que ya le habíamos dicho que son el electrón, el protón y el neutrón.
La carga eléctrica de cada uno es la siguiente. El electrón tiene carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón no tiene carga. La masa en gramos del electrón es 9,1 por 10 a la menos 28 avos, descubierto por Thomson. El protón es 1632 por 10 a la menos 24, descubierta por Rutherford. Del neutrón es 1675 por 10 a la menos 24 avos, descubierta por Chadwick. Practicando en clase. A ver, vamos a responder algunas de las preguntas del libro. Pregunta 1. ¿Qué filósofos afirman que la materia está formada por aire, agua, tierra y fuego? Que la combinación de estos genera sequedad, humedad, calor y frío. Bueno, habíamos dicho que era Empedocles y Aristóteles. Pregunta 2. Según la teoría científica, ¿cómo son los átomos para John Dalton? Indivisibles, indestructibles. Habíamos dicho que creía que eran imposibles de destruirse o era imposible de dividirse. Pregunta 3. ¿Qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible en su principal partícula, el electrón? Bueno, el máximo exponente de él es John Dalton, la cual estudió a fondo el comportamiento del electrón dentro de su órbita, que orbita alrededor de este núcleo atómico. Pregunta 4. ¿Qué filósofos griegos intervienen para que la teoría atómica fuera que descartada en esa época? Bueno, los principales fueron Empedocles y Aristóteles, los cuales afirmaban que que los átomos existían y que la Tierra no solamente era creada por aire, agua, tierra y fuego, sino que tenían partículas muy diminutas las cuales la componían. Pregunta 5. ¿Qué científico descubre los electrones y llama su modelo atómico buzón de pasas? Bueno, ese científico era John Thomson, cual decía que los átomos estaban suspendidos dentro del núcleo atómico. En realidad sabemos que no es así, que los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo. Pregunta 6. Según la teoría científica, ¿cómo son los átomos para John Dalton? Bueno, John Dalton decía que los átomos eran indivisibles e indestructibles, que eran sólidos y eran compactos. Pregunta 7. ¿Qué científico afirman que los electrones del átomo giran en trayectorias circulares y elípticas? Bueno, estos científicos fueron Bohr y Sommerfeld en 1915, los cuales decían que los electrones tenían una forma y tenían una condición en cuanto a su movimiento. Pregunta 8. ¿Qué científico descubrió el núcleo del átomo? Bueno, era Ernest Rutherford, cual descubrió que todo átomo posee un núcleo, el cual lo define. Pregunta 9. Actualmente, ¿cuántas y cuáles son las partes del átomo? Bueno, habíamos dicho que consta de dos, ¿cierto? El núcleo atómico, que consta de protones y neutrones, y la zona extranuclear por los electrones. Pregunta 10. ¿Cómo se denomina el espacio donde se encuentran los electrones girando en niveles de energía? Bueno, estas son las trayectorias elípticas y circulares. Pregunta 11. ¿Cómo se define actualmente el átomo? Bueno, se define como un sistema energético de equilibrio dinámico, ¿cierto? Esa es la definición oficial de lo que es un átomo. El átomo se encuentra en toda materia, son las partículas más pequeñas que existen. Aparte, este átomo tiene la característica de que sus electrones están en constante movimiento. Pregunta 12. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Bueno, las fundamentales son los protones, electrones y neutrones. Pregunta 13. ¿Qué partículas se encuentran en el núcleo atómico? Bueno, habíamos dicho que son los protones y los neutrones. Pregunta 14. ¿Qué partículas se encuentran en la zona extranuclear? Son los electrones. Pregunta 15. ¿Cuál es la partícula más ligera del átomo? Es el electrón. Es la que contiene el mayor volumen, pero su peso es mucho menor que los protones y neutrones. Muy bien, alumnos del Colegio Orión, hemos llegado al final de este tema. Queda por ustedes desarrollar la sección del libro Tarea para la Casa. Por favor, envíen a mi WhatsApp personal y que sea con la menos cantidad de fotos posible. Si fuese posible, una sola foto para la tarea y para la parte teórica también una foto por cada 2 páginas. Gracias, Dios les bendiga.